Saioarekin jarraitzeko, azkeneko ponentziari paso emango diogu. Eta kasu honetan, Einaut musika daukagu gurekin, bera Eskola Politeknikoko irakaslea da. Eta, berak nolabait oraingo honetan aurkeztuko digun ponentzia, izango da sakontzearen araberako ebaluaketa. Konforme? Einaut musika, aipatu, Eskola Politeknikoan elektronika ingenieritza teknikoa egin zuela, eta ondoren goi mailako ingenieritza Grenoblen Frantzian ikasia dela, eta baita ere arlo horretan, makina elektrikoen inguruan, doktorego tesia egin zuela, baina baita aipatzekoa da bere irakaslego traiektoriaz gain, Eskola Politeknikoan hainbat urteetan Mendeberri proiektuan abian ipini zenetik berrikuntza pedagogikoko taldearen partaide izan dela, eta olako hainbat forotan parte hartu duena eta antolatu dituena. Eta nola ez, olako zeratan izlari bezala beti bera prest, edozein gauzatarako. La ponencia creo que la va a hacer en castellano y sin más, señor, Mi esker, Jon. Te cedo la palabra. Bueno, tal como ha dicho Jon, las transparencias están en euskera. Inicialmente iba a hacerlo en euskera, pero bueno, visto que tenemos gente que viene un poco también de Oviedo, y que me gustaría también tener un poco la entrada y la aportación de más gente, pues lo voy a hacer en castellano. ¿Vale? Bueno, tal como dice ahí, mi ponencia va a tratar sobre lo que es la evaluación en función de la profundización de los conocimientos. ¿Vale? Esto ha venido más que nada, ahora lo voy a contar, pero debido a la experiencia que hemos tenido a la hora de desarrollar el máster de sistemas embebidos. La organización de la presentación es como aparece ahí. Primero voy a contar el reto de por qué pusimos en marcha este sistema de evaluación según la profundización en competencias. Lo que sí voy a hacer después es un poco contar la propuesta y voy a contar un poco cuál es el modelo de evaluación. ¿Vale? Y después simplemente voy a contar la experiencia que hemos tenido este curso, el curso anterior, mejor dicho, y voy a contar un poco de las conclusiones, los problemas, los altibajos que tuvimos durante este curso, pues qué conclusiones sacamos y qué es lo que pretendemos hacer este curso que viene. Bien, entonces lo que hay que tener en cuenta es que este máster se creó un poco como para acogida de diferentes tipos de personas. Entonces, claro, teníamos personas con conocimientos muy diversos, ¿no? Y cuando digo conocimientos diversos, pues venían gente que podía tener ingenieros técnicos, podían ser ingenieros superiores o incluso gente de grado. Entonces, claro, había una casuística muy diferente de niveles de personas que entraban al máster. Eso de partida. También estaba el caso de que venían de muy diferentes titulaciones, de diferentes titulaciones, de electrónica, informática y telecomunicaciones, con lo cual las competencias, algunas de ellas sí que eran comunes entre las diferentes titulaciones, pero otras no tenían nada que ver. Entonces, había una gran diversidad en lo que es el conocimiento de entrada a lo que es este máster. También estaba el modelo de aprendizaje que querían hacer estos alumnos, porque dependiendo del tipo de persona que entra en el máster, pues hay diferentes casuísticas también, como podría ser pues dedicación completa a los estudios, pues lo que sería el modelo clásico para un estudiante de máster, pero también había modelos de tiempo parcial. Podía ser que estuviera trabajando a tiempo parcial, pues 20 horas de trabajo a la semana, más el resto dedicado a los estudios, o también se contemplaba, cuando se diseñó, pues una persona que estuviera trabajando las 40 horas a la semana y que tuviera una dedicación reducida durante la semana, pues 8 horas a la semana, más el trabajo personal que dedicaría a este máster. Claro, entonces ahí teníamos como hemos dicho, una gran diversidad en las personas que entraban en este máster. Esto conllevaba que necesitamos pues conjuntar todo este tipo de conocimientos, este tipo de personas y poder evaluar a todos para conseguir unas ciertas competencias, pero claro, viendo la diversidad de entrada, pues evidentemente también los intereses de las personas no eran siempre las mismas dentro de lo que es dentro del máster, ¿no?
Y, por supuesto, teníamos que compaginar todo eso. Hay que, bueno, igual aquí tengo que hacer un pequeño inciso, en lo cual estoy presuponiendo muchas cosas. En el máster de sistemas embebidos es muy amplio, por así decirlo. Entran temas de electrónica, temas de informática, temas de telecomunicaciones, pero claro, dependiendo, hay muchas cosas de todos y hay muchas cosas que incluso están fuera de lo que son los ámbitos clásicos. Puede haber cosas de salud, cosas de robótica, cosas de... Entonces, el problema es que no todo eso se puede enseñar en 2 años, es imposible, ¿no? Entonces, lo que se planteó es simplemente, como solución, pues simplemente que las personas que entren en el máster adquieran unas competencias que nosotros consideramos básicas para desenvolverse en el mundo de los sistemas embebidos, pero además darles la oportunidad de que, según los propios intereses de los que participan en este máster, puedan profundizar en unas competencias específicas. Entonces, de ahí viene un poco la propuesta de lo que sería esta ponencia, ¿no? ¿Cómo conseguimos evaluar a alumnos que realmente están adquiriendo las mismas competencias, pero no todos van a desarrollar las competencias con la misma profundidad? Gracias. Bien, entonces, como iba diciendo, es un poco el problema que teníamos, ¿vale? Entonces, ¿de dónde vino esta inspiración o en qué basarnos? Pues un claro exponente de este tipo de situación puede ser básicamente lo que es el trabajo fin de carrera que se hace en grado, en ingenierías técnicas y demás, porque realmente ahí, cuando un alumno va a una empresa, están desarrollando diferentes conocimientos, están desarrollando diferentes competencias y no en todos esa es la misma, ¿vale? Entonces, la idea es que simplemente si yo tengo un proyecto en el que yo o los alumnos en este caso puedan elegir lo que quieren desarrollar durante el proyecto, pues van a tener la oportunidad de profundizar en esas competencias, ¿vale? Aquí la única diferencia o la gran diferencia respecto a un proyecto que se hace al final de la carrera sería lo que es el tamaño del equipo. Normalmente aquí el proyecto fin de carrera siempre suele ser individual, ¿no? Y claro, aquí estamos planteando que no se haga individualmente, sino que se haga en equipo, porque una de las competencias en las que se quiere trabajar durante el máster es la de trabajo en equipo y la gestión de personas. Entonces, claro, ahí si se hace individualmente ese ámbito se perdería, por lo tanto aquí sí que hay una pequeña diferenciación. Pero como he dicho, la propuesta es, desde el punto de vista que venía de lo que es el proyecto fin de carrera, pues directamente aunar eso para poder profundizar en las competencias que cada alumno entre o deseara. Ahora voy a empezar un poco a explicar la estructura de lo que es el máster, cómo está organizado el modelo de evaluación, y voy a empezar un poco por la estructura, ¿vale? Entonces, el máster está organizado en 2 años. El primer año está principalmente basado en lo que es esta unidad que he dicho, este proyecto en el cual los alumnos eligen qué conocimientos profundizar, y hay un segundo año que es igual más clásico, que es el trabajo fin de máster, que están casi prácticamente el año completo dedicado a hacer un proyecto, que es, si queréis, el paralelo de lo que podría ser el proyecto fin de carrera clásico. Bien, entonces, como estaba comentando, la organización que tenemos del año es como aparece ahí en la figura. Tenemos 2 semestres, organizado en 2 semestres, y más o menos el tercio del semestre está dedicado a hacer el proyecto, con lo que equivale más o menos 5 o 6 semanas cada semestre, ¿vale? En total, 20 CTS. Como veis, es una cantidad considerable de tiempo en el cual los alumnos del máster pueden elegir en qué trabajar, ¿vale? Entonces, puede haber una gran dispersión en los conocimientos que adquieren dentro de lo que es el mismo grupo de personas. En un principio, nosotros planteamos que los equipos no fueran ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Entonces, hemos planteado un equipo de 3 personas. Y esto viene un poco inspirado por la tipología de entrada que teníamos. Pues electrónicos, informáticos, telecos, pues un equipo ideal sería un poco que englobe los 3 tipos de titulaciones. Esto es la idea. La realidad es que muchas veces los informáticos se juntan con los informáticos, los electrónicos con los electrónicos, etc. Pero bueno, esto ya es cosas del día a día. Y hay una cosa muy diferente, y es este proyecto, bueno, esto ya es un poco en relación a lo que igual más conocemos los profesores que estamos aquí en la universidad, que hasta ahora los proyectos que se hacían aquí en esta universidad en grado son semestrales típicamente. Y este proyecto es de año completo.
De hecho, eligen el proyecto antes de, igual aquí, lo que es el periodo dedicado, sería más o menos a principios de noviembre eligen el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí ellos tienen que desarrollar ese proyecto, ¿vale? Y la diferencia es que el proyecto se termina en junio, julio, y por lo tanto la evaluación de las asignaturas del primer semestre se termina cuando se termina la actividad correspondiente, ¿vale? Y esto es un cambio bastante importante porque no está organizado por semestres la evaluación, sino está organizado anualmente. Aunque la estructura de las asignaturas o de los conocimientos básicos dentro de los temas embebidos sí que sea más o menos semestral, tal como aparece ahí, los bloques amarillos, pues realmente la evaluación es anual. Hay puntos de evaluación que sí que se hacen a lo largo del semestre dentro de las asignaturas, pero lo que es el proyecto, lo que es la competencia propiamente dicha, se evalúa al final del curso. Aquí entramos un poco más en contenidos, en los contenidos de lo que van a estudiar las personas o los alumnos. Entonces, la mayor parte del contenido está fijado por el claustro de profesores, tal como decimos, por conseguir cierto tipo de competencia en sistemas embebidos, consideramos que los mínimos necesarios para conseguir se hacen en función de ciertos contenidos, etcétera. Pero dentro del proyecto, tal como he dicho, ellos eligen el proyecto y dentro de esa elección, por supuesto, ellos eligen los conocimientos que van a tener que desarrollar, con lo cual también eligen, al fin y al cabo, los contenidos que van a tener que desarrollar. Esto no es algo que nosotros les damos, sino que son algo que ellos tienen que desarrollar. Nosotros damos el apoyo o les damos la ayuda, pero realmente son ellos los que tienen que desarrollar este conocimiento. Como podéis ver, dentro del proyecto también hay partes que sí que están fijadas por el claustro de profesores, porque hay cosas que son comunes para todos los sistemas embebidos y todos los productos que se desarrollan con ellos, ¿vale? Entonces, más o menos, en peso global de lo que sería dentro del año, 15 CTS son el valor equivalente que más o menos eligen los alumnos, para sus estudios, ¿vale? Y con ello, por supuesto, tienen que elegir dentro de las competencias de lo que es el máster de sistemas embebidos, cuál de ellos o cuáles de ellos van a profundizar. Recordar que, tal como pone en la ponencia, es la profundización dentro de una competencia, no es una competencia nueva, ¿vale? Claro, aquí entramos en el juego de palabras porque realmente las competencias que tenemos escritas dentro del máster son bastante genéricas, no son muy específicas. Son genéricas, son competencias profesionales, pero claro, como antes ha mencionado Mario, el contexto es fundamental. No es lo mismo un contexto en el ámbito de medicina, un contexto industrial, un contexto de televisión, por ejemplo, con lo cual las competencias específicas que necesitarían para estos ámbitos son diferentes. Sin embargo, todos ellos se pueden englobar dentro de unas competencias más o menos genéricas. Con lo cual, nosotros lo que hacemos decir es, dentro de esta competencia genérica vamos a profundizar en este conocimiento, en este ámbito, ¿no? Y es ahí donde ellos tienen que definir los resultados de aprendizaje o las subcompetencias, si queréis, que ellos van a desarrollar. Y nosotros, los profesores, lo que definimos son las competencias que nosotros consideramos mínimas que tienen que conseguir todos los participantes de este máster. Y es un poco la estructura de contenidos de lo que se piensa dentro del máster. De otra parte, tenemos lo que es la legislación, porque la legislación sí que tiene unas restricciones bastante importantes. Claro, si nosotros contemplamos que cada alumno va a adquirir diferentes competencias y nosotros, claro, nosotros lo que no podemos hacer es cada año, según el alumno que esté, ir cambiando las competencias que tienen que hacer. Entonces, claro, nosotros por ley estamos obligados a tener unas competencias que deberían ser iguales año tras año, ¿vale? Y es por la razón, por la que he mencionado anteriormente, que las competencias tal como las tenemos escritas son igual demasiado genéricas, igual en contradicción de lo que ha dicho antes Mario, ¿no? Porque simplemente no especifican el contexto con la precisión que deberían, ¿no? Eso es igual algo que se hace a posteriori cuando los alumnos ya eligen con más precisión ya lo que quieren profundizar. Entonces, como estaba indicando, claro, aquí las competencias se escriben de manera muy general para
englobar competencias que estén dentro del ámbito de la electrónica, del ámbito de la informática, del ámbito de las telecomunicaciones, del ámbito de la gestión, del ámbito de la investigación. Entonces, tienen que integrar todos estos. En total, nosotros en nuestro máster tenemos 20 competencias, que son muchas, ¿no? Según el criterio que había definido anteriormente. Pero claro, aquí, entre la generalidad y entre la especificidad, pues hay algunas competencias que vienen impuestas por el Real Decreto del Gobierno, que están incluidas, y después otras que son específicas del máster. ¿Vale? Entonces, aquí, como vemos, hay que jugar con diferentes parámetros y tenemos que intentar aunar ellos. Después, los resultados de aprendizaje, ¿vale?, están definidos, igual un poco artificialmente en este caso también, para poder tener en cuenta esto. Claro, nosotros, de la misma manera, la ley presupone que nosotros tenemos que presentar unos resultados de aprendizaje que sirvan para todos los cursos y para todos los alumnos. Pero claro, si los alumnos están aprendiendo diferentes resultados de aprendizaje, ¿cómo es eso posible? No es coherente respecto a la legislación. Entonces, lo que tenemos es un aspecto en todas las asignaturas y en todos los aspectos, que sería el aspecto de puesta en marcha o el aspecto práctico, el aspecto profesional en todos los resultados de aprendizaje. Con lo cual, los resultados de aprendizaje del contexto específico que trabajan los alumnos y los estudiantes se engloba dentro del otro resultado de aprendizaje. Si queremos, estamos haciendo, no quiero llamar una doble contabilidad, porque no es así, pero realmente lo que estamos haciendo es englobar dentro de un resultado de aprendizaje lo que realmente están haciendo los alumnos. ¿Vale? Entonces, lo que sería todas las asignaturas, en cierto o menor grado, tienen un aspecto de poner en marcha un sistema embebido en un contexto real de aplicación. Claro, cuando digo contexto real de aplicación, ya es el que han elegido el alumno. Lo que no especificamos cuál es el contexto real. Para cada alumno es diferente. Bueno, como podéis ver, que aquí tenemos manejar un poco el juego de los elementos. Entonces, aquí también por legislación tenemos que poner unas evaluaciones y unas notas finales, ¿vale? Y aquí también, evidentemente, lo que es el peso final de las evaluaciones y de la nota también va en ese sentido. Aquí va por tiempo, únicamente, por tiempo de dedicación. Hemos dicho, el proyecto es el tercio del tiempo, por lo tanto, la nota de ese trabajo contextualizado, que también es un tercio del tiempo, eso también va un poco en contrapartida a lo que había antes dicho Mariel, que el aspecto práctico debería primar sobre el aspecto teórico. ¿Vale? En este caso, hay que tener en cuenta también que el resto de lo que está fijado por los profesores no es teórico al 100%, sino que tiene también muchos aspectos prácticos. ¿Vale? Entonces, en la realidad, el aspecto práctico tiene más de la mitad del peso de la nota en todas las asignaturas, si no es mucho, si no es más. ¿Vale? Hay asignaturas que rondan entre el 80% del aspecto práctico o el 50%. ¿Vale? Esto es más o menos el tipo de evaluación que estamos haciendo. Aquí, como veis, no he entrado en las actividades explícitamente, pues, si es un proyecto o si es un trabajo o es un caso de estudio, un estudio de caso, etcétera. ¿Vale? Pero hay de todo ahí incluido. ¿Vale? Entonces, aquí, como las acciones de formación y las acciones de evaluación que se desarrollan durante el semestre, realmente ahí tenemos dos ámbitos. Un ámbito es el de proyecto, en el cual participamos todos los profesores, todas las asignaturas. Entonces, eso se acuerda entre todos los profesores y, de hecho, también se consulta con los mismos alumnos, porque ellos eligen el resultado de aprendizaje. Por lo tanto, las evidencias de ese resultado de aprendizaje también se acuerdan con los alumnos, pero es en un segundo término. Primero hay una propuesta que se hace desde el claustro de profesores, ¿no? Por más que nada por la experiencia que tenemos nosotros, y después se acuerda con los alumnos. Y después, lo que cada una de los conocimientos específicos de electrónica, informática, telecomunicaciones, dentro de sistemas embebidos, eso está más a manos del profesor. Pero sí que hay una consigna, sí que hay después una puesta en común entre el claustro de profesores. ¿Vale? Y es un poco cómo está organizado aquí lo que sería la nota. Y esto es un poco la estructura de modulación. Veis que no voy a entrar en actividades de formación, ¿vale? Y lo que sí voy a entrar ahora es un poco la experiencia que hemos tenido en este curso, perdón, en el curso anterior, ¿vale? 2011, 2012. Entonces, aquí, bueno, principalmente yo creo que el mayor problema que tuvimos es a la hora de hacer comunicar este método de evaluación a los propios alumnos. Yo creo que no fuimos capaces
de romper un poco el esquema que tenían anteriormente del sistema de evaluación. Venían en un sistema clásico que todos tenían que adquirir todos los conocimientos al mismo nivel, con lo cual, evidentemente, va totalmente en contraposición a lo que nosotros teníamos planeado. ¿Vale? Y esto, por supuesto, trajo problemas a la hora de, primero, repartirse el trabajo, porque claro, si todos tienen que hacer todo, pues en un principio, o todos tienen que saber todo, todos quieren trabajar de todo. Con lo cual, evidentemente, ahí no hay especialización o no hay profundización específica en una competencia. ¿Vale? Y esto, a su vez, a la hora, como no había un reparto más o menos en función de los intereses de profundización, trajo problemas a la hora de organizarse dentro del grupo. ¿Vale? Entonces hubo problemas de entendimiento en este caso, que bueno, se resolvieron, pero sí que tuvo momentos de tensión, por así decirlo. ¿Vale? Y es un problema que esto es completamente nuestro. Esto sí que no supimos hacer comunicar o no supimos comunicar correctamente el método de evaluación. Se les dijo, pero yo creo que no eran conscientes de lo que esto suponía. ¿Vale? Otro problema que sí que tuvimos es, claro, a la hora de tener un sistema en el cual la persona elige la profundización en un tema y demás, y aparte tener un elemento que son comunes para todos los demás, pues hace un poco difícil medir la carga de trabajo que tienen que asumir los alumnos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en este caso, igual, el claustro de profesores no nos coordinamos suficientemente bien para igual graduar el trabajo que tenían que hacer durante el año completo. Entonces había momentos que igual más o menos estaban más ligeros y otros momentos que estaban sobrecargados. ¿Vale? Entonces esto es un poco, eso también es culpa nuestra, no tanto de los alumnos. Y después, esto sí que fue otro problema que igual no afectó tanto a los alumnos, porque los alumnos, como veremos más adelante, sí que estaban contentos con los resultados obtenidos, pero lo que sí hubo un problema es que claro, si al eligen el proyecto al principio de noviembre, claro, los conocimientos que se imparten en las asignaturas del segundo semestre, claro, esos se quedan un poco lejos, o se quedan un poco fuera. Entonces, no saben exactamente, los alumnos todavía no saben qué competencias o qué conocimientos específicos se van a trabajar en el segundo semestre, que quizás para ellos hubieran sido interesantes introducir en el proyecto. Claro, pero si no tienen ese conocimiento de antemano, es muy difícil que elijan trabajar esos conocimientos. ¿Vale? Entonces, aquí sí que hubo una queja de los profesores del segundo semestre, esto sí que fue una queja de los profesores, no de los alumnos, en el cual decían que simplemente querían tener una oportunidad de ellos también de que se les trabajaran sus conocimientos. ¿Vale? Entonces, esto es un poco los aspectos, por así decirlo, que detectamos como negativos. ¿Vale? Y después estaban los aspectos ya positivos. Pues yo creo que los alumnos apreciaron mucho poder elegir la especialización. Como he dicho anteriormente, venían alumnos de muy diferentes contextos o muy diferentes trasfondos. Claro, había informáticos, electrónicos, telecomunicaciones, y algunos tenían mucho más interés en aprender carencias, por ejemplo, y otros tenían más interés en profundizar en lo que ya sabían antes. Claro, es muy diferente intentar enseñar a una persona que quiere igual aprender mucho más de electrónica o enseñar a una persona que no sabe electrónica pero quiere aprender las bases de la electrónica. Entonces, el nivel que ambos requieren es muy diferente. Entonces, eso yo creo que eso sí que les gustó mucho a los alumnos, el poder elegir el grado de profundización y esto es muy positivo. Y aparte de ello, con todos los problemas que hubo a la hora de organizar, a la hora de explicar el sistema de evaluación, aún así los trabajos que realizaron fueron, yo creo que bastante interesantes. En este caso hicieron trabajos sobre sistemas de Android, de vigilancia de personas enfermas de Alzheimer, etcétera. Y bueno, no voy a entrar en detalles, si queréis después, hay preguntas, podemos entrar más. Pero realmente es esto un poco lo que se consiguió. Y para terminar, voy a entrar un poco de las conclusiones. Yo creo que las conclusiones son bastante evidentes de los problemas que he contado anteriormente, pero sí que se tomaron, pues el claustro de profesores, una vez terminado el curso, dentro de lo que sería la revisión de lo que es el título de máster, la revisión del curso completo, sí que se llegó a unas conclusiones, hay unas conclusiones que son específicas de asignaturas, pero lo que he expuesto aquí son en la globalidad, en el semestre, lo que sí que habría que corregir para que realmente esta profundización de las competencias según los deseos de los participantes realmente luzca en este caso.
Entonces, una primera cosa, sobre todo relacionado con la carga de trabajo, lo que comentamos fue que deberíamos hacer una planificación completa de todos los trabajos, todos los puntos de control y todas las prácticas que se hacen aparte del proyecto. ¿Vale? Más que nada porque simplemente así nosotros y también los alumnos tienen la visión global de principio a fin del año, bueno, en este caso sería semestre de la organización, pero de principio a fin de semestre de qué hitos y qué trabajos tienen en cada momento, con lo cual se puede planificar mucho mejor. Y después, respecto a lo que es a la comprensión del sistema de evaluación y lo que es ya la participación de las asignaturas del segundo semestre, pues ahí lo que a principios de noviembre, cuando tienen que elegir lo que van a trabajar durante el proyecto, lo que se quiere es marcar un hito o una sesión específica para, primero, presentar los conocimientos de las asignaturas de un semestre. Sería una sesión plenaria en el cual se daría a conocer un poco el tipo de aplicación, las cosas, los entornos de trabajo, los mercados en los que se desenvuelven los conocimientos que se imparten en el segundo semestre. Eso sería para poder dar la oportunidad a las asignaturas o los conocimientos, las competencias que se trabajan en el segundo semestre, de que estén incluidas dentro del proyecto. Y la segunda, más importante desde nuestro punto de vista, es que los alumnos, a la hora de hacer la elección de las competencias que quieren trabajar y los resultados de aprendizaje, no lo hagan de manera implícita, sino lo hagan de manera explícita. Quiero decir que, primero, se les recuerda todo el sistema de evaluación y, segundo, que lo hagan de manera escrita, que quede constancia de qué hemos elegido hacer cada uno de nosotros dentro de este proyecto. ¿Vale? Esto, después, lo que da es, en lugar de decir, bien, si hay un problema, yo he elegido hacer esto, entonces mi carga de trabajo lo voy a dedicar a esto. ¿Vale? Eso, más que nada, para dentro del equipo, dentro del grupo, que ellos mismos puedan organizarse de manera más coherente, porque el problema aquí vino justo de eso, que no tenían el concepto claro de que cada uno era libre de elegir qué cosas hacer. ¿Vale? Y esto es todo, por mi parte. Bueno, no me he extendido mucho, así que me voy a dejar ahí. Eskerrik asko Inaut. Vale, eta, bueno, lehen aipatu bezala, eta gelditzen zaigun denboran, orain bai izango litzake aukera, mahai honen inguruan, eskatuko nieke mesedez aurretik ponentziak eman dituzuenok, igo zaitezten mahai honetara. Como decía, aprovecharíamos ahora la oportunidad para en la hora escasa que nos queda, hasta la 1, pues pudiésemos aprovechar para plantear las cuestiones, dudas que nos hayan podido surgir con las distintas charlas y además que pudiésemos abrir la oportunidad para crear un debate, ¿no? Entonces, Mario, Saín, os agradecería que nos acompañarais aquí en la mesa. Elena, Saín. ¿Dónde veas, Mario? Aquí mismo, en el centro. Vale. Bueno, empezaré un poco por hacer un resumen rápido de las 4 ponencias que hemos tenido y luego también plantear desde la mesa o desde como moderador pues algunas preguntas para que romper un poco el hielo y que pueda suscitar de alguna forma cuestiones luego por parte de las personas presentes. Bueno, comentar un poco pues de la ponencia de Mario, que es relacionado con el tema de la evaluación de competencias, destacar de alguna forma pues 3 pinceladas. Nos ha hablado de muchas cuestiones, además temas muy prácticos, ¿no? Nos ha calado yo creo que el tema de que ninguna titulación debería tener más de 8 o 10 competencias. Creo que todos nos mirábamos a nuestros programas que presentamos en su día y reconocemos la cantidad de competencias que presentamos. Pero a mí verdaderamente me han quedado como 3 mensajes, ¿no? El primero de ellos es el tema de que las competencias, aparte de los resultados de aprendizaje, requieren algo más, ¿no? Que son algo más. Yo creo que sí hemos tenido esto en busca, a la hora de buscar la evidencia,
Para evaluar las competencias o la adquisición de esas competencias sí que hemos intentado buscar esa relación entre resultados de aprendizaje y competencias y pues bueno, a veces pues bueno, tenemos que tener en cuenta que en la competencia existen más cosas, ¿no? Más factores como puede ser el contexto, los recursos disponibles, etcétera, etcétera. Por otra parte, bueno, otra de las conclusiones bien interesantes que venía un poco al hilo de la pirámide de Miller que nos comentaba es que la evaluación de competencias nos lleva a planteamientos sobre todo basado en proyectos y prácticas. Y esto también creo que nos tiene que hacer reflexionar en los planteamientos generales que hacemos. Está bien que formulemos todo el currículum en base a competencias, pero lógicamente eso tiene que ir en coherencia un poco con los planteamientos metodológicos a la hora de evaluar y desarrollar competencias. Y bueno, otro de los temas que pienso que compartimos la visión es que el que debe primar la evaluación de la competencia sobre las puntuales evaluaciones de los resultados de aprendizaje. Entonces, bueno, eso es también una conclusión un poco también de las ideas que Mario nos ha expresado. Bien, en cuanto a la ponencia de Saín, yo creo que lo interesante pues ha sido que conozcamos, algunos, bueno, sí que hemos tenido la oportunidad de conocer igual más de cerca lo que es la titulación. En escasamente 15 minutos es muy difícil explicar el planteamiento del Learning by Doing, y por lo tanto, bueno, nos quedamos un poco con esa idea del Rocket Model, o del trainera, dependiendo de cómo le llamemos, pero sobre todo ahí lo que en ese modelo viene a aparecer es una cuestión, y es que puede existir un planteamiento, un modelo en el cual se integran las dos cosas, el modelo de aprendizaje y el propio modelo de evaluación. Y ahí también veíamos los tres pilares de ese modelo que creo que pueden ser interesantes no solo para esta titulación, sino que en planteamientos que podamos hacer en otros también. Está el motor de aprendizaje individual, el motor de aprendizaje en comunidad o en equipo y el motor de aprendizaje en la empresa, digamos que el profesional o en el contexto real que tanto nos hablaba Mario, ¿no? Bien, con lo que respecta a la charla bien interesante con respecto a esa competencia transversal que todos reconocemos pero que tampoco hacemos, yo creo que bueno, nos han hablado un poco de ese planteamiento de cómo se aborda una competencia transversal, como es el tema de la gestión de la incertidumbre, en una materia concreta de educación, interesante, que sean en contexto de una titulación de educación donde se haga un planteamiento didáctico. Yo creo que ahí nos ha caído, pero esta competencia transversal se puede aplicar a todo perfil profesional hoy en día, ¿no? Ha quedado claro también un poco que el propio proceso es una incertidumbre, ¿no? Se plantean incertidumbres en los... Bueno, lo único que no hay incertidumbre son los 6 planteamientos metodológicos, ¿no? Que en el proceso. Está claro, hay que pasar por los 6. Cómo se concibe cada uno de ellos es en sí una incertidumbre, ¿no? Y hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Y bueno, en principio, bueno, se centra, y luego también el último mensaje, que yo creo que también ha sido muy interesante, que no es de este planteamiento, sino que es tomar como centro la evaluación y a partir de la evaluación concebir lo que puede ser todo el planteamiento del diseño de las metodologías y no al revés, ¿no? Que tenemos que la costumbre de diseñar primero coger la competencia, hacer el planteamiento metodológico y luego buscar la evaluación acorde a esas metodologías, y el planteamiento aquí, en base a la experiencia que se tiene, es justo el contrario, ¿no? Bien, y ya para terminar, pues Eñaut nos ha, bueno, al menos la idea que nos ha trasladado es que puede haber, ¿no? Yo me he quedado con el tema de la personalización. Es un tema que a mí me parece que hacemos bien poco y probablemente será uno de los paradigmas clarísimos de la educación en los próximos años, y es el tema de la personalización de aprendizaje, ¿no? Creo que todavía seguimos teniendo como una estructura como muy monolítica, de que un esquema muy homogéneo del aprendizaje de los estudiantes, y la reflexión aquí es que caben espacios para que los estudiantes pues puedan diseñar. Bueno, en este caso viene marcado en principio por el perfil de acceso y por los intereses, ¿no? Pero qué bueno que oigamos
que un planteamiento pedagógico puede estar o se puede ajustar a los intereses. También lo hemos visto en la titulación de Lane, ¿no? Pero me quedaría un poco con esa idea. Y por trasladar cuestiones, para que suscitemos el debate, bueno, a Mario tengo muchas cuestiones. Igual empezaría por marcar alguna, ¿no? Bueno, cuestiones muy prácticas, ¿no? Yo creo que han aparecido ahí como elementos fundamentales de cualquier competencia, lo que son los tres conocimientos, los tres pilares de la competencia, ¿no? Que son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Yo creo que sabemos razonablemente bien evaluar y desarrollar cómo se evalúan conocimientos, pero ¿sabemos evaluar actitudes y habilidades? Esa sería una de las cuestiones, ¿no? Y otra más relacionada con el tema de la calificación, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo se califican las competencias? En el caso de Sain, me gustaría proponerte dos cuestiones, ¿no? Una muy de conocer un poco y es relacionado con lo que habéis añadido al Rocket Model, ¿no? Que son esas competencias básicas o esas materias básicas que me imagino que estarán sobre todo en los primeros cursos, que he entendido que pueden ser conceptos básicos de economía, derecho, matemáticas. Bueno, la cuestión es qué herramientas utilizáis en este caso, o si son válidas herramientas del Learning by Doing para esas competencias básicas, o si utilizáis otras estrategias, ¿no? Para esto. Y la otra ya sería, ¿qué es una cuestión más general, ¿no? Y es, en tu opinión, ¿qué es lo que puede ser trasladable de un planteamiento tan innovador, radical como el Learning by Doing a una titulación más convencional, ¿no? Zuen kasuan, Elena, zain. Bueno, galdera izango litzake, nire ustez, bueno, lehenengoa da jakitea, ez? Osea, materia honetan da bakarrik lantzen dena ziurgabetasunaren konpetentzia hau, eta zein ikasturtetan lantzen da, bueno, uste esan dezutela, ez, bigarren kursoan, eta zuen irizpidearen arabera, zein kompetentzia hau lehenengo ikasturtetan garatu beharko litzaken edo azkeneko ikasturtetan. Hor egon daitezke, ziurgabetasuna hasieratik kudeatzea interesgarria da, baino era berean ikasleek heldutasun mailagatik edo dana dala zuen esperientzia horren inguruan. Decía que, bueno, les he preguntado a ver si esta competencia es más adecuada para poder ser trabajada en los primeros cursos o en los últimos cursos. Vale? Eta bigarren galdera da, ea ze irizpide erabiltzen dezuten ikasle batek ziurgabetasunaren kompetentzia hau gainditu edo jaso duen ala ez, baina batez ere ez duela jaso erabakitzerako orduan, ze irizpide. Es decir, qué criterios se utilizan para determinar si una persona, un estudiante ha adquirido o no ha adquirido esa competencia. Bueno, eta Eñauten kasuan, en el caso de Eñaut, pues la cuestión que me ha venido un poco a la cabeza es a la hora de los planteamientos, o sea, él llega a entender que las competencias que trabajan en el máster son competencias que sobre todo vienen desde la materia. Entonces la pregunta es si las competencias son más relacionadas o más alineadas con la materia o son más de módulo, es decir, si son más interdisciplinares, etcétera, etcétera. Y si son más de materia, si esto no viene un poco en contra de una concepción basada en proyectos, donde los proyectos me imagino que serán ya más de una concepción interdisciplinar, ¿no? De intermateria. Bien, pues podemos empezar con estas cuestiones y luego pues dar la palabra a los oyentes. Mario, empezamos.
Bueno, intento responder a las cuestiones que me ha dirigido o lanzado John, ¿no? Primero, la evaluación de competencias, la evaluación de resultados y la dificultad de evaluar resultados cuando el foco de la evaluación se centra sobre habilidades o sobre actitudes, ¿no? En realidad, la fase de conocimientos, ya desde, digamos, cuando los currículum estaban explícitos en términos de objetivos, se utilizaba una famosa taxonomía, la taxonomía de Bloom, no sé si recordáis, que tenía 6 categorías para evaluar los conocimientos en función de aquellas categorías, que era información, formación, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, ¿verdad? En realidad, traigo esta colación porque, en definitiva, aquello lo que pretendía era, usted cuando evalúa, ¿qué estrategia mental le está pidiendo al alumno? El protocolo de examen que le pone, ¿qué función mental está ejerciendo el alumno? ¿Está haciendo simplemente una respuesta de la información que tiene, de la información que tiene en la memoria? ¿Está haciendo un análisis de datos? ¿Está haciendo una interpretación? ¿Está haciendo una explicación? Y eso sigue siendo válido. Es decir, que realmente sigue siendo válido porque yo, en la medida que quiero evaluar conocimientos, simplemente puedo pedir la información que tiene y otra cosa puedo pedir cómo aplica o cómo los analiza, o cómo interpreta, o cómo explica, o cómo evalúa, o cómo critica. Con lo cual, cuando hablamos de la evaluación de conocimientos, ojo, no todas las pruebas son iguales. Si yo hago una prueba de objetiva o de respuestas cortas, pues normalmente simplemente estoy evaluando la información que tiene el disco duro, en el almacén. Y dependerá de cómo tenga el almacén organizado él para si va al almacén y automáticamente sabe dónde tiene y los trae. Y eso va a ser un producto de la enseñanza. Si yo ayudo al sujeto cuando le doy la información a que tenga un almacén bien organizado, él podrá acudir al almacén. No necesita saber qué hay dentro de cada una de las cajitas del almacén. Ojo, el almacén de la memoria puede ser como aquel que está allí. No necesita saber lo que hay dentro del cajón. Necesita saber a cuál tiene que ir. Y dentro de ese tendrá que tener la información pertinente y saber hacerlo. Para eso ayudan estrategias como los mapas conceptuales, los sistemas de retención de recuerdo. Hay muchas estrategias cognitivas que permiten que el almacenamiento de la información que yo hago de los sujetos esté en un almacén bien organizado, que pueda recurrir el sujeto a él en cada momento y dentro de ese almacén navegar, extraer, buscar las conexiones pertinentes y obtenerlo, ¿no? Hoy, fundamentalmente, con los medios informáticos, es mucho más interesante, porque a la medida que le damos las vías de acceso informáticas a cada uno de los cajones de ese almacén, automáticamente aumentamos las posibilidades de que él pueda recuperar información, codificarla, actualizarla y responder. Por lo tanto, cuando hablamos de conocimientos, no necesariamente estamos planteando que eso no es positivo en sí para evaluar procedimientos o para evaluar habilidades. No se puede hacer una separación, simplemente que es la estrategia o el procedimiento de evaluación que utilizamos. Y si hacemos una incidencia en aspectos que la taxonomía de Bloom ya ponían y que no utilizábamos, pero que podemos recuperar, seguimos haciendo procesos mentales muy interesantes, ¿no? Como es el análisis, la interpretación, la explicación, la evaluación, la crítica de los procesos. Eso ya convierte en buena parte en aplicaciones, ya no solo en conocimientos. Por lo tanto, dentro de las estrategias de evaluación hay que distinguir aquellas que son meramente sobre la información y los datos y aquellas otras que permiten que el sujeto, cuando está evaluando, haga otras operaciones. Lo mismo sucede con las habilidades y con los procesos. Es decir, que lo mismo, no es lo mismo que al sujeto, cuando intentamos hacer una evaluación de habilidades, le intentemos simplemente pensar que es por la aplicación, digamos, resolución de problemas, ¿no? O como que él se dé cuenta de las estrategias que está utilizando o que está poniendo en práctica para procesar o para desarrollar una tarea, ¿no?
Y eso, lógicamente, el alumno tiene que ser consciente que cuando él tiene una experiencia de aprendizaje, cuando él está realizando una acción, qué procesos está poniendo en práctica y cuáles son erróneos. Es que, de alguna forma, lo que se llama diagrama mental, digamos, cuando nosotros ejecutamos un proceso, hacemos un diagrama de los pasos de ejecución. Él tiene que darse cuenta si en los procedimientos el diagrama de acción que pone para ejecutar un procedimiento es correcto o no correcto, y darse cuenta de los errores en su diagrama, porque, claro, él es el primero que tiene que nosotros hacerlo. De nada sirve que nosotros califiquemos que el procedimiento o la habilidad no se ha logrado si el sujeto, él no es capaz de identificar los errores en el diseño de las estrategias que ha puesto en práctica. Tiene que ser el que sea consciente, ¿no? De ahí que la evaluación de los procedimientos va a ser, y de las habilidades, va a ser una secuencia, digamos, longitudinal, paso a paso, de cómo él ha diseñado esa estrategia, ese procedimiento de acción y en qué fase del proceso ha cometido un error. Para que rediseñe en su propia marco de referencia, ¿no? Y claro, esa situación, claro, exige ya otro tipo de procedimientos o protocolos, ¿no? Que tengan que ver, bueno, ahí posiblemente los portafolios o los sistemas de análisis de casos, eso son más interesantes. ¿Por qué? Porque permiten ver cuál es el diagrama que el sujeto ha hecho paso a paso para hacer ese procedimiento y lo que no, y en qué fallo ha planteado. Claro, nosotros tenemos que hacerle ver a él que haga la secuencia. Para eso es el saber mostrar, que ponía, ¿os recordáis que ponía el saber mostrar? Que él demuestre exactamente cómo lo hace y nosotros sobre ese diseño le podamos decir, mira, aquí te has equivocado, ¿no? Una estrategia muy interesante en este caso es que a veces los exámenes, nosotros cuando lo hacemos, luego con los propios alumnos, intentar que nos explique a veces el procedimiento que ha hecho para resolver un problema y la secuencia que ha hecho y en el momento en el que él ha cometido un error que le ha impedido llegar hasta el final o que le ha eliminado o ha hecho que sea errónea su planteamiento. En el caso de las actitudes y de los valores la cuestión es más compleja porque las actitudes, los intereses, los valores, hay una contradicción entre el sistema de evaluación y el sistema de aplicación. Ya es una famosa, hay un viejo texto de Mayer sobre evaluación de actitudes, ya de hace muchos años, que decía que en el prólogo me parece que a un alumno que se había calificado de sobresaliente en educación cívica, en ese año le habían expulsado por romper los vidrios de las ventanas de la escuela, ¿no? Es decir, que la contradicción entre las calificaciones que se pueden hacer en educación para la ciudadanía, ¿verdad? Y lo que realmente la gente, bueno, manifiesta a nivel de conducta. Digamos que solo las conductas prácticas, los comportamientos prácticos, nos van a permitir ver una evaluación de las actitudes, ¿no? Lo mismo, ahí tenemos que plantearnos que lo que importa es exactamente que el propio alumno sea consciente de lo que está manifestando. Y más que el reflejo nuestro, va a ser el reflejo que él tenga de lo que sus propios colegas le van a poner en pantalla. Ahí realmente la evaluación de los colegas, de los iguales, porque a nosotros nos va a ver casi siempre en otra esfera, nos ve en otra dimensión, ¿no? Y entonces, claro, realmente muchas veces las evaluaciones son personales, pero si algo podemos incidir fundamentalmente es en este campo, ¿no? Ahí se han hecho muchas estrategias y hay sobre todo ahora la estrategia esa tan conocida como el aprendizaje servicio, que no sé si conocéis, ¿verdad? Ese compromiso de los estudiantes con tareas al servicio de la comunidad a nivel grupal, que es el que está dando como más juego al hecho de que los propios alumnos sean conscientes de que si aquello que están viendo lo están poniendo en práctica, que no haya contradicción entre sus propias teorías o ideas idealistas por otra parte, muchas veces propias de la edad, y los retos que van asumiendo, ¿no? Pero bueno, con todo, pues sí que existen lo de los registros, todas estas cuestiones que se pueden plantear a nivel de observación. Ahora, yo sigo creyendo que es un componente muy personal que normalmente tiene que ir hacia la evaluación y que
ese es el objetivo, ¿no? Y que los que más pueden ayudar en ese caso es pues, las dinámicas de discusión en grupo, de trabajo en grupo, de reflexión en grupo, etcétera, etcétera, que podemos matizar como más adelante o podemos precisar más adelante. Con todo es un problema complejo, complejo porque, repito, la distinción que puede plantearse entre lo que podemos llamar simplemente valoración y lo que podemos hacer con conducta práctica, ¿no? Entre lo cognitivo y lo cognitivo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que es la diferencia en el que se puede plantear. Y que hay que tratar la disonancia cognitiva, siempre es una realidad que en unas personas hay más, tienen más... hay más margen en esa disonancia y, digamos, son capaces de mantenerla. Hay otras personas que no son capaces de mantenerla, ¿no? Que tienen que asumir con su vida real pues aquello que creen, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, conviene en ese caso, pues es un proceso de educación que también es continuo, ¿no? Digamos que no podemos pretender que en esas actitudes de pronto, actitudes de solidaridad, actitudes de buenas prácticas, de hacer las cosas bien, de hoy a mañana. Muchas veces ahí el ejemplo y la reflexión colectiva son las que pueden marcar el margen de referencia para la autoevaluación. Y la otra cuestión, no quiero extenderme más, de las competencias, cómo se evalúan las competencias. Hombre, a nivel al final, ¿qué nota? ¿Cómo las califico? Me preguntabas. En realidad vienen en función de los niveles de dominio que yo voy a exigir en cada momento, ¿no? Y claro, yo puedo exigir un nivel de dominio en un curso y bajo, y en ese nivel de dominio darle, porque lo supera, darle una calificación excelente, ¿no? Y en cambio, a pesar de que el nivel de dominio es bajo, porque es el que pido en ese momento. Y en cambio, puedo pedir otro nivel de dominio en otro momento más alto y darle una calificación mucho más baja. Es decir, sabiendo más, ¿verdad? Le doy menos calificación. ¿Qué pasa? Que la competencia siempre se tiene que ver entre un antes de empezar el proceso de instrucción y un proceso después. Es decir, que evaluar una competencia es siempre una referencia entre cómo desempeñaba el sujeto una tarea antes de comenzar el proceso y cómo la va a desempeñar después del proceso. En el cambio cualitativo que experimenta el sujeto en este sentido. Porque yo estoy convencido de que un alumno, antes de empezar el curso de máster, antes de empezar el máster vuestro, él podría desarrollar algún tipo de tareas, pues seguro. Pero lo que queremos es que después del máster, a una misma tarea la haya hecho mucho mejor. Por lo tanto, lo que se trata es de, entre la evaluación inicial de cómo desarrollaba esa tarea, concreta, y que se puede comenzar en un máster haciendo eso, para determinar los niveles. Yo empiezo con un máster ante tal diversidad, haciendo una prueba de nivel sobre el desarrollo de una determinada competencia genérica transversal para todas las titulaciones, ¿no? Y le pongo al final esa misma desarrollo de esa tarea. Tendría que haber un cambio cualitativo significativo de que la competencia le ha permitido cambiar entre un antes y después, ¿no? Bueno, si yo al final exijo un nivel de dominio, ese nivel de dominio al final, que puede ser en el primer semestre o en el segundo, Entonces, entre esos descriptores de la competencia antes y el nivel, y ver cómo está en el nivel, y luego después, yo podré marcar el marco de evaluación. ¿Y cómo lo hace después? Podrá tener gradientes entre deficiente, regular, bueno, muy bueno, diferente. Esa es la cuestión, pero el marco de referencia sí existe y muchas veces el trabajo de las competencias, bueno, en el caso de maestros, hombre, enseñar, todo el mundo puede enseñar. Es decir, que yo puedo coger, y la vida real está haciendo enseñanza, las madres enseñan a leer a los hijos, ¿no? Y enseñan hábitos. Se supone que una persona cualificada le instruimos para que desarrolle unas competencias que son mejores que el sistema normal que utiliza la madre, que no lo sé. Quiero decir que lo que se trata es de saber exactamente que alguien está haciendo una competencia sin haber tenido una formación específica para ello, y entonces le formamos para que desarrolle esa competencia de forma que ejerza la tarea con un mejor dominio, ¿verdad?
Entonces, claro, y que además que acabe y le damos luego cursos de especialización y le hacemos reciclar. ¿Todo eso para qué? Para que mejore sus competencias. Pero claro, eso se traduciría en el que su tarea, su competencia para desarrollar tareas va mejorando. Si entre el antes y después no mejora, evidentemente le hemos dado información. Quizá la casilla esté un poco más saturada, el cajoncito esté un poco más saturado, pero al final no se desarrolló, no se integraron esos conocimientos, no se movilizaron esos recursos para desempeñar la tarea con otros procedimientos, con otros métodos, etcétera, etcétera. No sé, no, quiero, claro lo que me explique, lo que he hecho, ¿no? Me quedo aquí. Bueno, con respecto a las preguntas en concreto que ha hecho John, sí, bueno, hemos añadido al Rocket ciertas cosas, ¿no? Y está la trainera. Ahí pues, corríamos un riesgo. En Finlandia no existe una experiencia anterior, entonces pues íbamos pues, viendo a ver qué pasaba, ¿no? Y ha sido un poco prueba y error, la verdad. Y bueno, están esas asignaturas básicas. Bueno, creo que es uno de los elementos que más ruido nos ha generado en todo el proceso, ¿no? Porque era introducir algo que no tenía nada que ver con lo otro, ¿no? Con el proceso emprendedor, con su equipo, con su empresa, ¿no? Y cómo se estaban diseñando, y de repente iban a una clase de mate tradicional donde estaba la pizarra y les decían unas cosas que no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo, ¿no? Pues ahí hemos evolucionado creo que bastante ya en estos 3 años. Y ha sido herramientas, a nivel de herramientas, que era la pregunta concreta que hacías. La herramienta principal, creo que en esa evolución, ha sido el poder integrar ese conocimiento básico a lo que ellos están haciendo día a día. ¿Cómo así? Bueno, matemática es más difícil, la verdad, es la más complicada de todas, pero bueno, en economía lo tenemos muy fácil, en derecho lo tenemos muy fácil. ¿Qué hacen en derecho? Bueno, pues igual tienen una base muy inicial de conceptos jurídicos, de leyes que les dan inicialmente para entender formas jurídicas y demás. Ellos crean una cooperativa, tienen que saber también qué es una cooperativa, bajo qué planteamientos funciona, etcétera, ¿no? Pero a lo que más le damos igual importancia es la aplicación. Bueno, pues tú tienes que crear tu empresa, tienes que crear unos estatutos, ¿no? Tienes que ir y hacer todo el procedimiento en la oficina y demás del gobierno, ¿no? Todo este trámite que tienes que realizar, todo eso va incluido dentro de la asignatura misma, ¿no? Y ese aspecto práctico es total para nosotros, ¿no? Y de esa manera es como ellos pueden vincularlo a lo que están haciendo día a día. Porque si no, la desconexión que nos ha pasado es un problema importante y que puede entorpecer el otro proceso, ¿no? Entonces, pues hemos pasado por varias cosas, desde bueno, la primera vez, estaba recordando ayer justo, que empezamos a hablar de asignaturas básicas, decimos, bueno, vamos a crear asignaturas básicas, pero vamos a introducirlas según el proceso lo vaya pidiendo. Eso fue horrible. Porque claro, no habían horarios, era un desorden, pues sí, en matemáticas había que saber, al final todo embutido de cualquier manera, fue bastante complicado. Luego después dijimos, vamos a hacer un horario dentro de esa distribución semanal que tienen de tareas, vamos a poner algo en concreto donde ellos sepan, aquí voy a dar matemáticas, aquí voy a dar economía, ¿no? Bueno, eso ha ido bastante bien. Fue mejor, digamos, que la primera aplicación. Pero ahí también era muy importante contar con la complicidad del experto. No le llamamos profesor, esa palabra la tratamos de evitar, porque bueno, luego explicaré un poco más, ¿no? Pero la idea es que ese experto también puede entender lo que es Lean, lo que hacemos dentro, para poder aplicar también, ¿no? Y tratar de adaptarse. No es igual dar matemáticas en Lean que dar matemáticas en empresariales. Entonces, ese planteamiento, ese modelo mental inicial tenía que ayudar, ¿no? Y bueno, fue mejor. Este año hemos diseñado una estructura diferente, en el sentido de, bueno, vamos a aplicarlo como másters, ¿no? Como modelo, o como módulos de conocimiento concreto que, bueno, hemos pensado en qué momento puede intervenir, en qué momento necesitan saber de derecho, en qué momento, en ese proceso que tenemos, ¿no? En qué momento necesitan saber de informática, o qué digital tools, que le llamamos, ¿no? Qué elementos dentro de ese proceso caben, y articularlos como
módulos, como paquetes de conocimiento que tienen pues, una serie de funciones, tienen objetivos propios y tienen una relación directa con lo que hacen, ¿no? Diariamente dentro de su empresa. Es un poco lo que estamos utilizando. Y ahí, con los expertos, básicamente lo que les decimos es, bueno, pues tal vez tu rol aquí es diferente, ¿no? No tienes que decirles qué tienen que saber, sino que tienes que ayudarles, un poquito va de la mano con lo que decía Mario, ¿no? Tienes que ayudarles a encontrar dónde está la información, que se busque en la vida, eso es dicho en castizo, ¿no? No tienes que darles todo hecho, sino que ellos, porque además en eso encuentran un reto, ¿no? Pues son emprendedores, es así. El emprendedor tiene que automotivarse, tiene que buscar, tiene que sobrepasar barreras, tiene que ir más allá de los problemas aparentes. Entonces, esos mismos problemas le animan a ellos a ir a más, ¿no? Y es lo que, bueno, a nivel, y luego pues yo creo que herramientas son las que utilizamos también a nivel de formación, ¿no? de impartición. Bueno, tratamos también de que sea muy dinámico, ¿no? Eso es importantísimo, pues que no sean 2 horas de clase con el profesor hablando todo el rato, por ejemplo. Eso para nosotros es imposible. Puedes hablar, obviamente tiene que haber inputs, ¿no? Tiene que haber, pues igual en un momento dado tiene que haber una aclaración, pero siempre animamos a que sean muy dinámicos, a introducir cosas como trabajos en grupos pequeños, estudios de caso, prácticas reales, traer al aula de clase a un empresario, ¿no? Ese tipo de cosas pues animamos a hacer. Que vayas y busque información de tal empresa y la traigamos aquí y lo analicemos juntos, ese tipo de cosas pues siempre. Y todo tipo de ayudas audiovisuales siempre son mucho mejores que bueno, otro tipo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, la segunda pregunta con respecto a qué es trasladable a una titulación tradicional. Bueno, yo esta pregunta me la he hecho, aunque creo que no como articuladamente y ordenadamente, ¿no? Pero creo que son varias cosas que se pueden aplicar. No sé escoger cuál primero. Bueno, voy a decir esta, la autogestión. ¿Cómo así? Bueno, tiene que ver con que los estudiantes, nosotros no les decimos estudiantes, les decimos emprendedores, teampreneurs, ¿no? Para nosotros no son estudiantes, son emprendedores. Ese cambio de modelo mental en ellos es crucial y el primer año es muy importante, ¿no? Para que dejen de pensar en que me lo van a dar todo hecho y tengo que buscarme la vida. Y la autogestión en el sentido, oye, hay unos objetivos, tenemos que hacer esto, ¿cómo te organizas tú mismo? Yo no soy tu mamá para decirte lo que tienes que hacer en todo momento, ¿no? Eso es lo primero. Y también el hecho de que sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Eso se dice muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? Cómo ellos dejan de pensar que el profesor tiene que traérmelo todo, tiene que dármelo todo machacado, tiene que enseñarme todas las maneras que tengo para resolver este problema, a decir, oye, yo tengo capacidad para ir y buscar también, ¿no? Y yo tengo capacidad para hacer muchas cosas, que igual en un principio no me lo planteo. Yo creo que eso es trasladable también a una titulación tradicional. No sé, bueno, yo más que métodos, metodologías, herramientas, pensaría en trasladar enfoques, ¿no? Modelos mentales, planteamientos, más que, bueno, pues igual esta metodología encaja perfectamente. Yo evitaría esa aproximación. Luego hay otra cosa que es no centrarse en los contenidos, ¿no? Muchas veces estamos, ay, tengo que dar todo esto. Yo soy profesora también he dado clase en otras carreras, ¿no? Y sé lo que es tener la presión de unos contenidos que tienes que poder dar en unas X horas, a veces de mala manera, y además si quieres involucrar otros elementos que igual son diferentes, eso ya te roba tiempo y entonces no puedes cumplir con la tabla de contenidos que hay para esa asignatura, ¿no? Por ejemplo. Eso, bueno, es una aproximación, es igual a lo que hemos llegado, ¿no? Con el proceso de aprendizaje también en esta temática. Pero creo que hay que partir de objetivos de aprendizaje, de práctica profesional, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos claro, no partimos de contenidos, sino partimos de procesos, ¿no? Sabiendo qué es lo que queremos desarrollar en ellos, qué proceso nos lleva a que desarrollen ese tipo de competencias, ¿no? De actitudes, de habilidades. ¿Qué nos lleva a eso? Y normalmente, cuando te haces esa pregunta, bueno, los contenidos es una parte, pero no lo es todo,
hay un montón de elementos que tienes que considerar dentro del proceso de aprendizaje de la persona. Son personas, comenzando por eso, ¿no? La persona no solamente tiene cerebro y tiene inteligencia y tiene emociones, ¿no? Se interrelaciona con los demás, ¿no? Todo ese complejo que es una persona también está dentro del mismo proceso de aprendizaje. ¿Qué más? El aprender haciendo, learning by doing, yo creo que se puede aplicar también en otras titulaciones. Luego esto que suena un poco así, conectar con las pasiones, ¿no? Con los sueños, con los que esas personas quieren hacer. Yo estoy segura que las chicas, no sé si están aquí todavía las estudiantes de UESI, por ejemplo, bueno, han escogido esa carrera por algo en particular, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no utilizar ese algo que les mueve, que les ilusiona, para que su práctica profesional sea todavía mucho mayor, ¿no? Eso se puede. Un ingeniero igual. Un ingeniero pues está ahí por X razones, ¿no? Bueno, ¿y por qué no trabajar con eso mismo también en cuanto a mí? ¿Qué más? Y por último, las evaluaciones también, ¿no? ¿Qué se puede aprender de las evaluaciones? Uno de los primeros aprendizajes que tuve yo como team coach era cómo pasar de que ellos estudiaran para aprobar a que estudiaran para aprender. ¿Tus estudiantes estudian para aprobar una serie de temas o realmente están queriendo aprender? Adquirir conocimiento, poder aplicarlo, ir más allá, ¿no? Esto es una pregunta amplia, pero yo me preguntaría, ¿cómo nuestro sistema de evaluación puede responder a eso? Porque muchas veces es un problema, ¿eh? Porque los exámenes y como se ha venido realizando, muchas veces es un escollo, porque ya mentalmente ya están preparados. Ah, bueno, pues para sacar el 6 o sacar el 5 tengo que hacer esto. Ya está, ahí me quedo. Es un sistema conformista, ¿no? Nosotros les animamos a que vayan a por más, no simplemente a por el 5, por el 6, no. Tú tienes que ir a por más y desear más y aprender y querer saber más del tema y querer poder aplicarlo de una forma diferente. Pues eso también es para aprender. Y ya está, porque podría decir más cosas, pero ahí está. Vale. Bueno, igual ahora vamos a hablar en castellano un poco para suscitar el debate y así, y bueno, las preguntas que nos han hecho son muy interesantes, pero creo que para responderlas tenemos que otra vez reubicar un poco nuestro punto de vista y cómo vemos pues, el tema de la evaluación y las competencias transversales y así. Por bueno, lo que he escuchado a lo largo de la mañana, hay en cosas que en cuanto al discurso, yo creo que en cuanto a la práctica estamos muy de acuerdo, pues que los alumnos tienen que ser protagonistas, queremos que sean emprendedores también, queremos trabajar competencias y no contenidos. O sea, en todo eso yo creo que estamos muy de acuerdo, pero a la hora de hablar de evaluación, yo creo que hay, no sé, bueno, a nosotros también nos pasa cuando hablamos entre nosotras y a nosotras también cuando hablamos en el equipo, que empezamos a hablar de cómo evaluar, generalmente antes de hablar de qué es evaluar. Entonces la pregunta, más que cómo evaluar X, sería cómo entendemos la evaluación para mí. Y entonces una vez de que clarifiquemos esa cuestión, creo que podemos pasar a preguntarnos cómo podemos evaluar. Entonces nosotras ya hemos dicho que para nosotras el proceso de evaluación lo distinguimos de la calificación. O sea, para nosotras son procesos diferentes. O sea, para calificar sí que nos basamos en el proceso de evaluación, pero nosotras entendemos la evaluación como un proceso de mejora. Entonces, un proceso de mejora tanto del alumnado como del profesorado. Entonces, nosotras evaluamos ¿para qué? Primero, para saber qué contextos necesitan los alumnos para poder desarrollar las competencias que nosotros nos hemos puesto como objetivo. Nosotras tenemos unas competencias que queremos trabajar y entonces nuestra labor como docentes es diseñar contextos que favorezcan el desarrollo de esas competencias. Mientras evaluamos, lo que hacemos es ir midiendo si ese contexto es el apropiado para que se desarrolle esa competencia, necesitan más ayuda, menos ayuda, y vamos un poco mirando todo eso y alimentando todo ese proceso.
Sí que es cierto que nosotras hablamos de la incertidumbre, pero la incertidumbre entendida sí que la ligamos con nuestra competencia transversal, pero pensamos que la incertidumbre es inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, no podemos partir de que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener ciertos pasos, va a tener cierto proceso y va a culminar de una cierta manera, porque no es real. No es real, y si nos lo planteamos así, o las veces que nos lo hemos planteado así, la mitad de los alumnos los perdemos por el camino. Entonces lo que intentamos es buscar o diseñar un contexto para que ellos desarrollen todas esas competencias y que todos tengan la opción de desarrollarlas. Cuando hablamos de competencia transversal, también la competencia transversal la ubicamos dentro de la competencia específica, no aparte. Entonces no es que hagamos algo diferente para evaluarla o para... No, o sea, las actividades que les proponemos o el último objetivo que tenemos es, o lo último que tienen que hacer, o sea, tienen que estar engranadas las dos. O sea, si lo consiguen es que tanto han conseguido o han desarrollado tanto la competencia específica como la transversal. Entonces, nuestro objetivo no es, en este caso, no es calificar esa competencia transversal, esa capacidad para hacer frente a los retos, o no intentamos pues eso, cuantificar eso y calificarles y ponerles una nota, no. Intentamos ofrecerles un contexto en el que van a poder desarrollar eso. Y entonces, con eso nosotras, bueno, en la medida en que lo hemos creado, consideramos que todos ellos han desarrollado en mayor o menor medida, porque el punto de partida también de ellos es diferente. Entonces, nuestra valoración es muy positiva en ese sentido, porque consideramos que todos los alumnos consiguieron entender las estrategias metodológicas que hay en educación infantil. Pero, bueno, hacer frente a ese reto. Entonces, la competencia transversal ya la han trabajado. Y luego, bueno, nos gusta, o bueno, cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizamos una metáfora que es pues que convertimos un poco a los alumnos en equilibristas. Entonces, nosotras creamos un contexto, pues como si fuese el circo, y ellos van a ser los equilibristas de ese circo. Entonces, tienen que andar desde el punto de partida hasta el punto final. Tienen que andar, algunos van a decidir andar por una cuerda súper estrecha, porque les apetece arriesgarse, se sienten seguros, creen que lo que van a lograr, que tienen competencias suficientes. Hay otros que no lo ven tan claro, entonces deciden, una cuerda no quiero una tabla ancha y voy a caminar sobre esa tabla de un lado a otro. Entonces, nuestra labor no es tanto enseñarles cuál es el camino o decirles cómo tienen que llevar a cabo ese camino, es estar abajo, crear una red y en el momento en el que necesiten algo, estar ahí para ayudarles a solventar la dificultad que les surge en ese momento. Entonces, lo que evaluamos básicamente es un poco eso. Pero siempre en el proceso, o sea, tanto su proceso como el nuestro. ¿Más o menos? Bueno, yo me voy a centrar un poco en la pregunta que me ha hecho John, de si las competencias están relacionadas con las materias o eran más interdisciplinares. No sé si acordamos de la pregunta ya casi, pero bueno. Bueno, la verdad es que el planteamiento del máster, las competencias sí que son interdisciplinares, pero son interdisciplinares con un marco muy amplio. Entonces, claro, no es lo mismo plantear una competencia a un alumno que dice tienes que ser capaz de crear un sistema electrónico de control en el contexto industrial. Claro, eso es decir todo y decir nada, ¿no? Al fin y al cabo, una competencia tan genérica, tal como mencioné anteriormente, si no se pone el contexto, realmente no es una competencia profesional. Una competencia profesional es capaz de crear un instrumento de medida que tiene que ir en un hospital para medir el corazón. Eso ya es un contexto muy específico, es una capacidad muy específica, necesita conocimientos específicos. Claro, nosotros, como he planteado anteriormente, no podemos plantear una competencia en términos tan específicos. Sería imposible
por el simple hecho de que no podríamos contemplar todos los contextos posibles. Sería absolutamente imposible. Entonces, ahí queda el juego entre cuánto especificamos una competencia, cuánto dejamos abierta una competencia. Ahí es un tema que yo creo que esa discusión lo hemos tenido en todos los profesores, yo creo que en todas las especialidades. ¿Cuánto tenemos que especificar una competencia? Bueno, sobre esto yo creo que hemos hablado muchísimo. Y claro, aquí lo que se dice es una elección explícita de tenerlo de manera más genérica. Pero claro, cuando digo crear un elemento electrónico en un entorno industrial, ahí no solo entra electrónica, entra conceptos de programación, entornos de comunicación con otro elemento, ¿no? Entonces, claro, yo ahí se ve un poco que yo soy de base electrónica, pero yo al final, ¿qué es la informática? ¿Qué es la telecomunicación? Pues son aplicaciones de la electrónica en unos ámbitos muy concretos. Claro. ¿Qué es la informática? Pues que la informática es alguna manera de programar elementos. Entonces, todos estos elementos es manera de hacer un proceso de manera que una máquina lo pueda hacer, ¿no? Entonces, según cómo la interpretemos, pues evidentemente las competencias pueden tener muchas vertientes, ¿no? Y bueno, al final lo de la competencia, cómo está delimitada, pues yo creo que es una discusión, como mencioné anteriormente, que yo creo que nunca acaba. De hecho, es muy sano, como mencionaba antes Mario también, que esa revisión de los títulos también tengan en cuenta cómo estamos evolucionando dentro de los títulos. La competencia que pusimos en el año 2003, 2012, sea el año que sea, ¿es realmente vigente hoy en día? ¿Tiene sentido? ¿Tendríamos que cambiarlo? ¿No? Entonces, claro, ahí hay, yo creo que dos discusiones. Una cosa es la especificidad de lo que es la competencia en sí mismo. Otra cosa es la interdisciplinaridad. Yo creo que la interdisciplinaridad en una competencia, a menos que sea muy, muy, muy específica, yo creo que entra en casi todas, porque una competencia profesional, si es tal, no puede ser cumplida nunca solo por un conocimiento. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que es un poco la visión que tengo de lo que es la competencia. Y en ese sentido, pues sí, las competencias que tenemos sí que son interdisciplinares. Muy bien, abrimos el turno de preguntas, zalantzarik edo galderarik edo baldin badukazue, edo zein islarientzat. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Os paso el micro, Alex. Por vaya. Bueno, buenos días. Me han parecido muy interesantes todas las exposiciones que habéis hecho, pero me gustaría plantearos a todos, a ninguno en particular, a todos vosotros, ¿cómo veis el papel de los alumnos dentro del proceso de evaluación? Quiero decir, ¿veis interesante que ellos participen en su propia evaluación, que participen en la evaluación de los componentes de su equipo? ¿No es una labor que debe quedar exclusivamente para los profesores? ¿Cómo veis este tema? Bueno, yo lo digo directamente. Bueno, yo creo que somos radicales en ese sentido, en el sentido de que tienen que estar involucrados porque sí. O sea, ¿Cómo los involucráis también, si podríais explicar un poco? Bueno, en la evaluación, lo he dicho antes, ellos conocen el modelo de aprendizaje desde un principio y la evaluación es todo un día completo de todo el proceso de aprendizaje. Luego las asignaturas básicas además se evalúan de otra forma, cada una de forma individual, pero el proceso en sí parte de evaluar cada uno lo que ha aprendido individualmente, ¿no? ¿Qué ha aprendido individualmente? ¿Qué ha aportado a mi equipo? Todo eso se hace en un proceso de diálogo que puede ser bastante profundo, ¿no? ¿Qué ha pasado en este año? Y bueno, partimos siempre del proceso de evaluación con una serie de evidencias, de documentos que ellos tienen que aportar al proceso, ¿no? Bueno, ¿cuántos proyectos se han realizado? ¿Cuánto has facturado? Porque ese es uno de los indicadores también que tienen que llegar a cumplir cierto. Por ejemplo, en primer año cada persona del equipo tiene que poder facturar 2.500 euros, ¿no? Y eso se suma y tienen que cumplirlo. Si alguien ha facturado 2.000, el equipo al completo no ha llegado en cuanto a ese proceso, ¿no? Y eso quiere decir que una asignatura no apruebas, todo el equipo. Entonces, parte de una evaluación individual, cada uno de cómo se ve, qué ha logrado realmente, pues son un poco, no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Un poco siguiendo el proceso y el modelo que tenemos. Luego se hace una evaluación de equipo, cómo hemos llegado a donde estamos, bueno, también tenemos una serie de fases del equipo, ¿no? En qué fase nos encontramos. Cada año solemos meter un elemento diferente y luego ya pasamos al feedback 360. Y eso es 1 a 1
cada uno de sus compañeros le dice qué ha hecho, cómo lo ha hecho, de qué manera. Bueno, ahora en los últimos años lo escribimos todo y lo traemos de antemano escrito, y también el coach. Pero mi opinión es tan igual como la del otro, o la del otro, o la del otro. Y bueno, hacemos una evaluación cualitativa anual al final, en junio, y allí nos sentamos todos a debatir, a decidir cuánto ponemos a una asignatura concreta, a un proceso concreto. ¿Cuánto lo hemos evaluado? Normalmente partimos de una evaluación genérica, hemos llegado, no hemos llegado, si hemos llegado, bueno, ¿a qué nivel hemos llegado? ¿Podemos hacer más? ¿Podemos hacer menos? Y cuando te planteas ese tipo de evaluación dices, "Buah, se pondrán todos 10". Pues no, se ponen bastante abajo. Yo creo que en mi equipo, por ejemplo, este año la nota más alta ha sido un 6,8. La más alta, y la más baja, pues hemos suspendido 2 procesos, 2 asignaturas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la evaluación requiere del profesor el cambio de mentalidad, que luego por la tarde mi compañero Aitor va a hablar un poco más del rol del coach, del team coach, ¿no? Porque es un rol complejo, pero eso es... Ahora, yo definitivamente estoy de acuerdo en que tiene que ser así, pero también creo que tiene que haber un contexto. No es que yo tenga una clase tradicional y de repente voy a hacer una evaluación 360 y que él se ponga la nota. No, no. Todo el proceso de aprendizaje tiene que estar basado en que yo soy el protagonista y al final yo también tengo que decidir en, qué he aprendido realmente, ¿no? Pero no solo yo, porque mi visión puede ser parcial, pero ¿qué piensan los demás? Y los demás suelen dar una caña que, asusta, normalmente. Dentro de un equipo en el que trabajan diariamente, constantemente, encuentran retos, problemas que tienen que resolver y demás, ¿no? Y es una vivencia que muchas veces les cambia, ¿no? Yo he visto transformaciones que te deja, he pensado, un examen no hace esto, por ejemplo, ¿no? De un chico que era un pasota, que estaba en plan, a ver cómo van los demás, y aquí yo miro qué pasa, pues no me involucro, porque también dentro de este modelo de aprendizaje puede dar cabida a ese tipo de comportamientos, ¿no? No todos son superestrellas, pero que el equipo le ponga en su lugar, le diga, ¿tú de qué vas? ¿No? Que yo se lo diga, bueno, pero que le diga a cada uno de ellos y le remarque una y otra vez lo que está haciendo mal. Chico, yo dije, o se me muere aquí o presenta renuncia, ¿no? Pero lo tomó como un reto y dijo, sí, pues vais a ver. Y el siguiente curso fue el mejor, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de transformaciones y de cambios son alucinantes, ¿no? Dentro de este tipo de modelos. Bien, no sé si... Sí, yo voy a dar un titular de esos así muy impactante para el periódico, pero que simplemente se queda como mensaje. La evaluación o genera un aprendizaje para todos los implicados en ese proceso o simplemente es un ritual. Es decir, o hacemos la evaluación como un rito, realmente, que hay que evaluar, etcétera, etcétera, o el proceso, el diseño del proceso conlleva un aprendizaje para todos, es decir, un aprendizaje para el alumno, un aprendizaje para los profesores y un aprendizaje para la organización, cuando estamos hablando de competencias. De lo contrario, si no, estamos haciendo un rito. Y hemos cambiado en ese sentido de la evaluación de la mejora, de la evaluación como mejora, a la evaluación como aprendizaje. Es decir, que el acto de evaluar en sí mismo suponga un acto de aprendizaje para todos. No separar la dinámica de la evaluación de la dinámica del aprendizaje. Que el propio proceso de evaluación se convierta en un proceso de aprendizaje, pero no solo del alumno. Y eso va a depender del tipo de los procedimientos que vamos a utilizar, ¿no? Claro, cuando utilizamos procedimientos diseñados para el alumno, pero nosotros quedamos al margen del instrumento y la institución queda al margen también del diseño de las competencias, no aprendemos nosotros. La estamos convirtiendo en rito, en ritual. ¿Alguna otra cuestión? Lo digo así, no me lo creo totalmente, ¿no? Pero es bueno que lo plantee así porque es la única forma. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Miren. Vale. Bueno, a ver, yo quería hacer 2 cuestiones. Primera, bueno, hemos hecho un modelo
para diseñar nuestras titulaciones, pues yo creo bastante de acorde al que nos ha planteado Mario de Miguel a la mañana. Quizás tenemos algunas diferencias semánticas, pues competencias profesionales, pues nosotros les llamamos funciones profesionales y tenemos de 6 a 8. Y competencias, pues que tenemos como unas 20, emanan de las funciones y son lo que él pues denominaba casi como tareas o quehaceres, ¿no? Y de ahí luego lo que resultados necesitamos para de aprendizaje necesitamos tener para poder realizar esas tareas, por lo tanto ser competentes profesionalmente. Yo creo que el diseño tenemos bien. Lo que hay una cosa que nos entorpece un poco el avanzar en el camino que nos hemos marcado, ¿no? Que es, tenemos que llegar a evaluar asignaturas, porque es lo que luego nos pide el Ministerio o no sé quién es el que nos pide que pongamos notas en las asignaturas, pero tenemos que ponerle. Total, que el diseño que tenemos para que las materias y las asignaturas aporten resultados de aprendizaje que hagan que los alumnos ejecuten tareas que les den una competencia profesional, pues al final se nos reduce a que lo que calificamos, que aunque internamente calificamos competencias, son las asignaturas las que luego pues tienen un carácter oficial. Ahí nos entorpece. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No? A ver qué nos puede aclarar. Y la segunda, cuando leemos las competencias de los MECES o del MECES o de los libros blancos o de los expertos, como es, las reuniones de los directores, etcétera, encontramos un batiburrillo que nos hacen dudar si las competencias son comportamientos que han de ser visibles y evidenciables, o si las competencias son un cúmulo y un sumatorio de conocimientos. ¿Cómo podemos movernos? O sea, ahí vemos las dificultades, entendemos a dónde queremos ir, pero tenemos como esta barricada ahí puesta. ¿Cómo podemos hacerle frente a este tema? Estas son las cuestiones. Bueno, me pasan el micrófono, quieren que yo conteste. Respecto a la primera, sí es una dinámica casi de carácter administrativo. Es decir, se trata de planificar un título por competencias y luego un diseño curricular por asignaturas, con lo cual en sí mismo hay una incoherencia, que bueno, eso da pie de que nuestras personas, nuestros mentores en las agencias, ¿verdad?, no precisamente distinguen entre una cuestión y otra. Y cómo se formulan también las cosas en sus orientaciones, que confunden lo que es objetivo con competencia. Evidentemente a veces ni siquiera están formulados los objetivos correctamente como objetivos. Eso todo es un problema de las buenas prácticas por parte de las personas que dirigen un poco la orientación de este cambio metodológico, ¿no? Entonces hay ahí unas dificultades que vienen impuestas de carácter administrativo y que, bueno, tenemos que lidiar con ellas, porque salir de ese círculo es bastante complejo. Mi posición sería, quizá con la alternativa esta que hemos planteado, que he sugerido, de planificación de las competencias a lo largo del currículum, es ver qué contribución hace una asignatura a el desarrollo de una tarea final, ¿no? Digamos que de alguna forma, si yo voy a poner a evaluar en la fase de práctica o la fase final un tipo de tarea profesional, ver la asignatura en esa tarea profesional cuál es el componente que tiene y tratar de identificar
identificar la contribución que tiene esa asignatura a lo que es la ejecución de una tarea. Y incluso hacer unos supuestos de evaluación en los cuales se permita que el sujeto, o podamos evaluar que el sujeto tiene ese resultado ya que le va a permitir desarrollar la tarea, ¿no? Pero no centrar la evaluación de la asignatura en aspectos curriculares, ¿no? Sino en aspectos que necesita el sujeto saber utilizar cara a la movilización de recursos cuando tenga que desarrollar una tarea profesional. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esa movilización de recursos sobre una asignatura, más que sobre los soportes de contenidos, se basa en el manejo de las bases documentales de la asignatura, de las herramientas de la asignatura, más que en los propios contenidos de la asignatura, sino en los aspectos, las herramientas propias de la asignatura. De ahí que tengamos que intensificar muchísimo en cada asignatura el trabajo metodológico sobre sus herramientas, más que él sepa localizar las fuentes de documentación, manejar los datos, saber cómo... ¿Por qué? Porque eso le va a ser útil para luego saber utilizarlo. Por ejemplo, si yo hago en una asignatura que sea detector de diagnóstico, ¿no? En cualquier campo, pues lo que importa es darle herramientas de diagnóstico que él podrá utilizar posteriormente para hacer un diagnóstico aplicado en la situación de aprendizaje, que le coloquen para evaluar sus competencias, ¿no? Evaluar sobre los contenidos desde el punto de vista curricular no ayuda a hacer esa transferencia, ayuda más evaluar la asignatura desde el punto de vista de los procedimientos, de las herramientas que lleva la asignatura. Y yo creo que en general hay un descuido por los profesores normalmente de esta parte, ¿no? Es decir, que a veces presionados por el tiempo, por los contenidos que se les programa y por digamos, el espacio curricular que se les da, intentan suplir dando información en vez de dar herramientas, ¿no? Y me parece que es muy importante en ese caso dar las herramientas, ¿no? Y vincular la evaluación de la asignatura, repito, con la situación final de utilización de las herramientas de esa asignatura para la solución de tareas. Y la segunda cuestión, bueno, creo que un poco te lo decía antes, los libros blancos hay un batiburrillo entre el concepto de competencia que no se aclara, ¿no? Y que incluso están mal formulados, que esos listados contradicen un poco lo que sería en sí mismo la propuesta de competencias, unidades de competencia, llaman resultados. Yo creo que debemos entender la competencia, la integración de recursos personales que tiene un sujeto y que vienen no solo de su proceso de instrucción, sino también de su propio desarrollo como persona, ¿verdad?, en muchos ámbitos, y la integración y movilización de esos recursos para dar respuesta a una situación de carácter profesional, a una tarea profesional. Y muchas veces la movilización de esos recursos, repito, no tiene que ver muchas veces con los propios procesos de instrucción. Por eso me agrada muchísimo lo que ha dicho la compañera anterior de los emprendedores, porque todas esas experiencias que el alumno va a recibir a través de esos viajes, esas estancias fuera, le van a dar unos recursos a veces que no son los propiamente instructivos, sino que son otro tipo de recursos que en un momento concreto podrá movilizar, integrar, porque lo ha visto, porque ha oído, porque ha visto experiencias y junto con otros conocimientos va a enfocar una tarea profesional de forma distinta. Entonces, competencia debe entenderse como eso, integración de recursos de todo tipo que tenga el sujeto, movilización de los mismos y adecuación de todos esos recursos a la tarea que se le pide en cada momento y el desarrollo de esa tarea de forma eficaz, que demuestre eficacia en esa tarea va a ser, en definitiva, lo que mide su nivel de competencia, Y por eso, como las funciones o tareas que podemos planificar como un prototipo dentro de una titulación,
no son demasiadas, es decir, que no son demasiadas, tenemos que centrar en esa, quizás sean distintos los contextos, ¿no? Pero claro, realmente lo que tenemos que centrarnos sobre esas competencias fundamentales y entender que lo otro son supuestos que ayudan al desarrollo y que no solo son, insisto, los que proceden de los resultados de aprendizaje, ¿no? Bueno, un exponente de que hay gente que nos está siguiendo vía streaming es el hecho de que, bueno, una persona pues nos ha enviado una serie de notas que además yo creo que van a suscitar algo de debate, porque van de alguna forma un poco a suscitar ese debate con respecto a lo que Mario nos ha manifestado, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque una de las razones por las que hemos traído precisamente a Mario es, bueno, ese debate que hay, ¿no?, entre competencia, resultados de aprendizaje, suscitarlo, ¿no? Bueno, concretamente, bueno, voy a leer un poco pues 2 o 3 puntos que hace, ¿no? No son preguntas, sino que son afirmaciones, de alguna forma, ¿no? Una de ellas que comenta es, dice que si las competencias son profesionales, no se evidencian, y dice que y difícilmente se desarrollan en la formación. Y por lo tanto, pues a su modo de ver, pues a su modo de ver es erróneo tratar de evaluar competencias. Ese es uno de los temas. El siguiente dice, el contexto es vital para las competencias. Y en la formación, salvo en prácticas, no se da ese contexto. Por lo tanto, siempre desde su punto de vista, seguir esa vía es profundizar en una confusión terminológica. Bueno, su manifestación es que los resultados de aprendizaje es la vía utilizada para definir las diferentes cualificaciones a nivel europeo. Y a su entender, pues bueno, tendríamos que utilizarlas porque esas sí que se pueden desarrollar definiéndolas en relación con las competencias profesionales en la formación. Bueno, en primer lugar, efectivamente las competencias son profesionales, tienen que ser en ámbitos profesionales. En el diseño del mapa de competencias que he puesto, yo ponía espacios de desarrollo de esas competencias de evaluación, que era la fase práctica. Y comentaba que había una fase práctica en el periodo, durante el periodo y una fase posterior, depende de donde queramos. Esa fase práctica también anterior, también es un error plantearla simplemente en el 4º año. Se puede desagregar a lo largo de los 4 años. No necesariamente hay que hacerla en el cuarto año, no sé cómo está aquí, quiero decir que se puede planificar. Y incluso la vinculación por módulos o por asignaturas, una competencia se puede hacer en cada momento, pero dando un espacio a un marco de carácter profesional, ¿no? Yo sigo insistiendo en que se llamen competencias profesionales porque eso es lo que se reclama y no académicas, porque como otras personas plantean, porque eso tendría que ver más con el proceso cognitivo y no juntamente con el ámbito profesional, que ese no supone la transferencia del ámbito académico al ámbito laboral, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con algo que quería comentar. Nosotros en los títulos que estamos haciendo se basan en los descriptores de Dublín y hay unos descriptores para el grado y unos descriptores para los máster, ¿no? Por lo tanto, los del grado son los genéricos y los del máster son los de la especialización, ¿no? Por lo tanto, nosotros teníamos que, en principio, el marco de referencia que tenemos es este, ¿eh? De ahí que también quería comentarte que, evidentemente, los másteres están basados en la especialización. El problema que tenemos en los másteres es que ante la diversidad de personas que acuden al máster, ¿cómo darles una especialización a una pluralidad de intereses dentro del máster, ¿no? Ese es el reto, de tratar de dar especialización a una pluralidad de intereses distintos, ¿no? Claro, bueno, hay estrategias, pero bueno, como la que estáis haciendo, pero hay otras muchas estrategias para dar una respuesta a esa especialización. Por lo tanto, no tratamos de cambiar o no los objetivos de lo que se plantea, ¿no? Seguimos considerando que el grado son las genéricas, pero son competencias que están planificadas dentro del marco de los descriptores de Dublín y que son en el ámbito profesional, porque justamente lo que pretende el grado es una incorporación
genérica, global de los sujetos al mercado de trabajo. Sí, no olvidemos que justamente lo que se ha tratado con esta reducción y este marco es una empleabilidad de los graduados. Entonces, claro, si a esa empleabilidad no planificamos las competencias con carácter profesional, perdemos ese horizonte que se trataba, ¿no? Y ya la tercera cuestión. Bien. Bueno, hasta aquí beste galdera y dagon. Si hay alguna otra pregunta. No, el mensaje sobre todo era relacionado con esos aspectos. Este galderarik, zalantzarik. ¿Ves? Bueno, pues yo creo que llegamos justo con el tiempo establecido. Bueno, agradecer sobremanera a Mario de que haya venido y haya tenido esta oportunidad de charlar con nosotros y que nos haya mostrado también un poco cuál es su visión acerca de este planteamiento de las competencias profesionales. También agradecer a los ponentes que han mostrado sus experiencias, que yo creo que también es uno de los temas, ¿no? A la hora de enfocar el foro siempre había esa duda, ¿no? De traer a gente experta que nos pueda aportar una visión externa de cualquier concepto, ¿no? Que vayamos a tratar en las 6 sesiones. Aparte de eso, yo creo que es interesante que conozcamos, bueno, distintas experiencias y que vayamos compartiéndolas y lógicamente también extender esto a los alumnos, como he dicho yo, que para mí que es fundamental también que participen en este tipo de foros y que en el futuro también intentaremos que sea mucho más dinámico. Y sobre todo a los que habéis estado aquí y a los que estaréis por la tarde también y a los que estuvieron la semana pasada, porque yo creo que bueno, merece la pena hacer este esfuerzo para estar aquí y poder compartir estas ideas, sobre todo en el arranque de curso, que es cuando tenemos más ilusión y luego nos suscitan esas ganas de ir mejorando, ¿no? en los planteamientos en nuestra práctica docente. Eskerrik asko danoi. Recordaros que ahora vamos a tener una comida, la comida creo que va a ser en la cantina, ¿no? En el mismo sitio donde hemos tomado el café, y por lo tanto, bueno, nos veremos luego a la tarde también para la sesión de tutoría en el marco de las metodologías activas, y quedáis todos invitados, ¿vale? Y también un saludo a los que nos siguen vía streaming. Vale, va, Gerarte.